Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el precioso libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo el capítulo 5 bajo el título El rollo y el cordero. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de estudiar tu palabra. Te ruego, mi Dios, en esta hora que me capacites de lo alto, que me des inteligencia, sabiduría espiritual, que pongas palabras en mi boca, Señor, y me des discernimiento para hablar conforme a tus palabras y no conforme a las mías. Y que todo, Señor, lo que pueda salir de mi boca venga de ti y llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Te doy la gloria, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Apocalipsis 5:1. Dice así: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y así termina el versículo 14 de este capítulo 5, que tiene versículos del 1 al 14. Hoy lo hemos leído completo. Entonces, bueno, venimos analizando, venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Te recomiendo que si llegaste a este video y no has visto los anteriores de la serie, lo veas en orden, lo veas completo, porque siempre es mejor estudiar la palabra de Dios en secuencia, ubicarnos en contexto. Y en el capítulo pasado que estuvimos hablando del capítulo 4, los dos programas anteriores, estuvimos hablando de la visión del trono. Es decir, el Señor llevó a Juan en espíritu al cielo y le mostró el trono. Y ahí estaba descrito todo, y el enfoque todo de todo ese pasaje era el trono. Y ahora se nos hace un enfoque más bien en el Cordero y en el rollo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a analizarlo por versículo. Dice el primer versículo: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es decir, el que está sentado en el trono, que es Dios, que es el Todopoderoso, el Alto y Sublime, tenía en su mano derecha, que simboliza la mano de la autoridad, la mano del poder, dice que tenía un rollo, un libro, pero en otra traducción dice un rollo porque en aquel tiempo no se usaban libros como este, sino que los libros eran, eran rollos que se hacían de papiro, que era un material específico para hacer estos rollos, y se escribían y entonces se enrollaban, y así era como se guardaban las escrituras, no como lo tenemos ahora. Se escribían a mano. Entonces dice que este libro era un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, cosa que no era usual en aquel tiempo, sino más bien que los rollos, los libros estaban escritos por dentro y se leían horizontalmente, se iban desenrollando, se iba leyendo una porción y luego se iba enrollando esa porción y se desenrollaba otra. Sin embargo, esto llama la atención, que dice que el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Y esto puede tener varias interpretaciones, puede significar algo completo, es decir, que ya no le cabía más texto, que ya no se podía escribir más porque ya estaba todo completo. También puede significar de que el contenido de ese libro tiene una parte más visible y tiene una parte como más profunda, más interior. Es decir, hay varias maneras de interpretarlo, pero bueno, según lo vio Juan, lo vio así, escrito por dentro y por fuera. Y luego dice que estaba sellado con 7 sellos, es decir, lo que significa es que este libro era un rollo, estaba amarrado, estaba atado con 7 cuerdas, y cada una de estas cuerdas estaba, estaba sellada con un sello de cera que se sellaba y se ponía, es decir, una marca. Ese sello tenía una marca que solía estar en los anillos de las personas. Y esto era una práctica común en la época, porque la ley romana establecía que cuando se hacía un testamento, es decir, cuando una persona iba a dejar su última voluntad escrita, y ahí va a escribir, bueno, pues toda la herencia y todo lo que le dejaba a sus herederos, haciendo su testamento, todo lo que correspondía a su voluntad, su última voluntad. Pues este testamento tenía que hacerse delante de 7 testigos, y luego que la persona plasmaba allí toda su voluntad, pues entonces se enrollaba y se sellaba con 7 sellos, donde cada uno de esos sellos correspondía al anillo de sellar de cada uno de los testigos, y cada anillo era único, marcando como la identidad de la persona, de manera tal que para poder abrir el rollo había que abrir los 7 sellos, es decir, no se podía romper uno, no se podía abrir si no se abrían las 7, había que romper las 7 cuerdas, abrir los 7 sellos para poder ver lo que estaba dentro del contenido. Y esta era una manera de asegurar, de resguardar la veracidad de ese contenido, que no fuera replicado, que no fuera duplicado, que no fuera alterado su contenido. Y luego pues entonces cuando llegaba el momento, pues venía el heredero o los herederos, que eran los que tenían la potestad de poder abrir estos sellos. Entonces dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es decir, precisamente esto simboliza, ¿qué puede simbolizar esta visión? Puede simbolizar que en ese rollo estaba la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios para el mundo, la voluntad de Dios para la creación, la voluntad de Dios para la tierra, y la herencia de la propiedad de toda la creación de Dios está contenida en ese rollo. Y tenía que venir alguien que fuera digno de abrir el rollo, no podía ser cualquier persona, tenía que ser el heredero. Y entonces había un ángel fuerte, que no se nos dice qué ángel era, si era Gabriel, si era Miguel, no se nos dice el ángel que era, pero dice que era un ángel bien fuerte, y pregonaba: ¿quién es digno? Es decir, se estaba buscando quién es el heredero, quién es el que tiene la dignidad de poder abrir estos sellos. Y dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? Porque es un libro muy poderoso. Es decir, en ese libro lo que simboliza es toda la voluntad de Dios, todos los juicios de Dios,
todos los deseos de Dios, de la conclusión de todas las cosas y la herencia que Dios da. Entonces es muy, muy grande lo que hay escrito en ese libro, es muy fuerte, muy poderoso, y dice que las personas, es decir, todos los que estaban alrededor en la visión de Juan no podían ni siquiera mirar aquel libro de tan poderoso que era lo que emanaba de ese libro, y no se hallaba nadie digno de poderlo abrir. Dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, había algo tan grandioso y Juan quería saber, evidentemente, y él sintió ese deseo de llorar. Eso es algo espiritual, y también en parte simboliza en un momento determinado que Dios hizo la creación, los cielos y la tierra, y que fueron dados al hombre, fueron dados a Adán como herencia, y precisamente por la desobediencia de Adán, Adán perdió todas las cosas, perdió la potestad sobre todas las cosas y la tomó el enemigo. Por eso cuando el enemigo fue a tentar a Jesús en el desierto, le dijo todo esto, le mostró toda la gloria del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí ha sido dado y a mí ha sido entregado. Es decir, que en un momento determinado se perdió el poder, se perdió, es decir, la autoridad sobre la creación delegada por parte de Dios, porque Dios siempre ha tenido el control y siempre, es decir, por encima de Dios no hay nadie y Dios tiene el máximo control supremo, pero como Él le entregó esta herencia que es la creación al ser humano y el ser humano no la supo utilizar bien, en un momento determinado se perdió y cayó en manos de Satanás. Y Jesús, como heredero, como el Hijo de Dios hecho hombre, vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a recuperar esa herencia, y hasta que Él no la recupera, pues no hay nadie digno de poderla recuperar, y realmente es causa de dolor y de sufrimiento el hecho de que lo que Dios creó se hubiera perdido. Entonces dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Precisamente en esta misma línea de pensamiento vemos que aquí uno de los ancianos, es decir, el ángel estaba pregonando, pero fue uno de los ancianos que simboliza la iglesia, que simboliza a aquellos que han conocido al Señor, le dijo: no llores, porque hay uno que ha vencido. Y entonces cuando van a hablar de ese que ha vencido, lo conecta con el Antiguo Testamento para demostrar que es aquel del cual se habló en todas las profecías, aquel león de la tribu de Judá que se profetizó desde Génesis, cuando Jacob bendijo a sus hijos, pues él bendijo a Judá y habló de este león de la tribu de Judá que se iba a levantar. Y en el Antiguo Testamento se va profetizando esta esperanza de que iba a venir un vencedor, un libertador que iba a conquistar, que iba a recuperar, que iba a tomar el poder. Y precisamente se estaba hablando del Señor Jesucristo, de la raíz de David, del vástago que menciona Isaías, que viene de la descendencia de David, que iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, para además así cumplir la profecía que Dios le dio a David de que su reino no tendría fin y que siempre tendría descendencia en el trono. Y en esto se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, Él nos está hablando de que ese Mesías esperado es el que viene a vencer, y Él es el único digno de desatar y abrir los sellos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio para poder recuperar la herencia, para poder recuperar lo que Dios le dio a Adán y que se había perdido. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, cuando el anciano le dice: mira, hay un león de la tribu de Judá que ha vencido, nos imaginamos la figura esta del león, pero a este león, cuando Juan se voltea y mira, ve que es un cordero. Es decir, y aquí vemos la diferencia de lo que Israel esperaba
y de cómo vino Jesús, que por eso no le recibieron, porque ellos estaban esperando ese Mesías que era un león de la tribu de Judá, y lo es espiritualmente, pero humanamente él se mostró como un cordero, porque Jesús vino a este mundo y vino humilde como un niño, vino en un pesebre, es decir, toda su vida fue humilde. Él no vino en ese momento a reinar y a establecer reinos y a recuperar cosas, que era lo que los judíos estaban esperando. Ellos no entendían este misterio del cordero inmolado, no entendían que el Mesías tenía que venir primero de una manera humillada, que tenía que dar su vida, a pesar de que está escrito en los Salmos, a pesar de que está escrito en el libro de Isaías. Para ellos esta parte está como vedada, están como ciegos a esa parte de la escritura, y lo que estaban esperando es el león de la tribu de Judá, que viene para conquistar, que viene para vencer, que viene para recuperar, pero no entendían esto, ¿no? Que el león es un cordero, y precisamente es lo que Juan está viendo. Él le dice: mira, ahí está el león, y cuando mira no ve un león, no ve las cosas como tal vez se la imaginaría si no lo ve diferente. Y muchas veces es así, muchas veces nosotros nos imaginamos que Dios va a hacer las cosas de una manera, pero son de otra. Dios tiene sus misterios, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Por eso siempre tenemos que estar en una posición humilde y pidiéndole: Señor, muéstrame más de ti, necesito conocerte más, necesito entenderte y aprender más de ti. Entonces Juan ve a este cordero como inmolado, es decir, lo ve de pie significa que está venciendo, está en una posición de autoridad. Sin embargo, está como inmolado, es decir, que tiene las marcas de que fue sacrificado, de que entregó su vida por nosotros. Y aquí claramente es una alusión al Señor Jesucristo. Además dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y nos explica que es una simbología, es decir, esto de 7 cuernos y 7 ojos es una simbología, y la misma Biblia lo dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, ahí vemos una unidad espiritual, una unidad entre el Cordero, que es Jesucristo, y el Espíritu de Dios que está en él. Y también vemos estos 7 cuernos. Normalmente el cuerno en la Biblia se representa como gobierno, es decir, simboliza gobierno, simboliza autoridad, y el número 7 significa perfección. Entonces esto de 7 cuernos es como diciendo el dominio, la autoridad completa y perfecta. 7 ojos es la omnisciencia, la omnisapiencia, la revelación completa. Y dice a su vez que esto representa a los 7 espíritus de Dios, de los cuales vimos que se hablaba anteriormente en el estudio de este libro, haciendo alusión a lo que se nos menciona en Apocalipsis, en Isaías, cuando se nos habla, Isaías 11:2, si mal no recuerdo, que nos habla de los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder. Es decir, ahora no los recuerdo todos, pero ahí nos menciona en Isaías 11:2 los 7 espíritus de Dios. Es decir, que aquí vemos la unidad espiritual, vemos a ese Cordero que es Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento de todas las cosas, de prudencia. Dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y aquí vemos la unidad, la confianza que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras todos estaban, unos proclamando, otros llorando, otros asombrados, el Cordero viene y toma de la mano de su Padre, el rollo, porque Él es digno de tomarlo, Él es digno de acercarse al trono, Él es digno de tomar todo lo que estaba ahí escrito, y de esta manera se estaba dando a entender de que Él es el heredero. Es decir, que al final todo, el Padre, como dice la misma palabra de Dios, ha decidido ponerlo todo en su Hijo Jesucristo y ponerlo a Él como centro de todo, como centro de toda la creación, como merecedor de toda la gloria. Pero para el Padre poner y exaltar a su Hijo como centro de todo, primero lo humilló hasta lo sumo, y luego lo exaltó a la máxima gloria. Entonces dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los
24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esto es muy lindo. Dice que cuando él tomó es decir, el rollo, cuando el Cordero tomó el rollo, viene siendo como el momento en el que Jesús resucita y se presenta delante del trono de Dios después de haberse inmolado, después de haberse entregado. La palabra inmolado tiene que ver con entregarse para ser muerto. Es decir, él se entregó voluntariamente, no fue que fue sacrificado en contra de su voluntad, sino que se entregó para ser sacrificado y luego recupera a través del sacrificio. No acepta la oferta fácil que le hace el enemigo: todo esto te daré si postrado me adorares, sino que escoge el camino difícil, el camino del sacrificio, el camino de la humillación, que es el único camino verdadero. Y esto también nos enseña que en la vida siempre el enemigo nos va a poner un atajo para todas las cosas. Dios tiene su camino para que tú y yo alcancemos las cosas, pero los caminos de Dios suelen ser caminos donde vamos a transitar por etapas, donde tenemos que esperar, donde vamos a tener que sufrir muchas veces, donde muchas veces no vamos a tener las cosas que queremos en el momento que queremos, ni lo vamos a tener todo como lo queremos tener, porque Dios prueba nuestro carácter. Dios quiere que vayamos creciendo, que aprendamos a humillarnos, que aprendamos la obediencia, que aprendamos a conocerle, que aprendamos a ser responsables. Y para Él pulir nuestro carácter, Él nos va pasando por pruebas. Pero el objetivo final de Dios es dárnoslo todo, es bendecirnos, es enriquecernos, pero Él lo hace poco a poco. Sin embargo, el enemigo siempre viene con una oferta tentadora, viene con un atajo, con un camino fácil. Y en la vida va a ser así. Siempre nos van a presentar una variante fácil para el éxito, una variante fácil para el poder, una variante fácil para tener aquello que quisiéramos tener. Pero tú y yo tenemos que ser capaces de, así como Jesús le dijo a Satanás en su momento, le dijo: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás, como queriendo decir: yo desecho la oferta que me estás haciendo, para mí hay un solo camino y es el camino de Dios, el camino que mi Padre ha establecido, aunque eso me lleve dolor, aunque se me lleve humillación, aunque yo tenga que ser triturado, humillado, escupido, golpeado, inmolado, pero ese es el camino verdadero a alcanzar la gloria eterna, y ese es el único que hay para mí. Y tú y yo tenemos que ser así, tú y yo tenemos que aceptar el camino de Dios como el único para poder recibir todas las cosas que Él tiene para nosotros y no aceptar las trampas del enemigo. Y entonces dice también que estos ancianos que estaban allí adorando, que representan a los santos glorificados, que representan a la iglesia glorificada, ellos conocían todo esto, ellos habían pasado por todo esto, y por eso constantemente ellos están adorando, constantemente, porque ellos fueron salvados, ellos fueron rescatados y fueron redimidos por el Cordero. Por eso ellos se postran, constantemente se postran, y así vamos a estar tú y yo cuando estemos en la eternidad, constantemente agradecidos, constantemente diciendo: no merecemos todo esto. Wow, esto es demasiado. Realmente no lo merecemos. Gracias, Señor. Vamos a estar muy felices y vamos a estar muy agradecidos, y en una actitud de adoración espontánea, poniéndolo todo delante de Él constantemente, porque vamos a entender que es por su mérito, por su misericordia, que vamos a tener todas esas cosas. Y dice que ellos tenían unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Qué bonito saber que nuestras oraciones se comparan con olor fragante que sube delante de Dios como un incienso. Por eso fue que desde el principio en el tabernáculo el Señor mandó a preparar incienso para que para que se elevara este incienso todos los días delante de la presencia de Dios. De día y de noche tenía que elevarse este incienso, representando que nuestras oraciones son como un olor fragante. El Señor está esperando, Dios está esperando que tú y yo elevemos constantemente nuestra oración delante del trono de Dios, y Él la tiene allí, la tiene en copas de oro, esperando su momento para ser cumplida. Y esto nos habla también de espera, porque están allí en esas copas de oro, esas oraciones, esperando el momento de su contestación y de su cumplimiento, porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. Y dice que estos ancianos cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres
de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Justamente lo que estábamos diciendo y lo que haremos nosotros por la eternidad, estar agradecidos a lo que Él hizo y saberlo. En este cántico nuevo es un cántico que sale del corazón, es un cántico genuino, un cántico que no es aprendido, es un cántico que viene del alma y donde se expresa la gratitud, donde se expresa, Señor, tú eres digno porque tú nos redimiste, tú nos salvaste. Estamos aquí por ti, estamos aquí por tu gracia. Por lo tanto, tú eres digno de recibir toda la gloria y de tener todas las cosas. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, estos ancianos estaban agradeciendo a Dios a nombre de toda la iglesia, no solamente porque Él nos ha salvado, no solamente porque Él nos ha redimido, sino porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y ese es el propósito original de Dios desde que creó la nación de Israel, que fuera una nación de reyes y de sacerdotes. Y en aquel tiempo normalmente no se podía ser rey y sacerdote a la misma vez. Sin embargo, a sus santos redimidos por la sangre de Cristo, es decir, aquellos que hemos conocido al Señor ya en el Nuevo Testamento, ya en esta nueva dispensación, espiritualmente Él sí nos da eso de ser reyes y sacerdotes. Y eso también tiene que ver con lo que va a suceder en el futuro, porque también hay personas que se toman esto literal y piensan que, bueno, somos aquí en la tierra reyes y sacerdotes, por lo tanto tenemos que tomar el gobierno, tenemos que tomar las instituciones, y no es así. Es decir, Dios puede tener un propósito con algunas personas de su pueblo y posicionarlos en el gobierno, posicionarlos en lugares para que puedan servirle de esa manera, pero no significa, como algunos interpretan, que nosotros tenemos que, porque hay personas que dicen y toman estos versículos para decir que la iglesia tiene que estar aquí hasta que la iglesia tome el control y el dominio de todo como reyes y sacerdotes, y entonces es que vendrá el Señor. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí dice, y reinaremos. Reinaremos. ¿Cuándo? Cuando el Cordero tome el control de todo. Es decir, cuando venga Jesucristo a reinar y a hacer juicio en la tierra, entonces Él va a establecer orden en la tierra, un verdadero orden celestial. Él va a poner todo en su lugar y entonces los suyos reinaremos y ejerceremos ese reinado del cual se nos habla aquí en la Biblia. Nosotros ahora somos como un tesoro escondido en vasijas de barro. Nosotros ahora somos intercesores, somos mediadores, tenemos la misión de llevar la luz de Cristo a las personas. Somos la sal, la luz del mundo, somos influencia, somos guía, pero esto de reyes va a ser ya en su momento, cuando el Señor lo permita. Aunque sacerdotes sí ya somos, porque servimos a Dios y porque Dios nos usa para salvar a otras personas. Entonces también dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, no solamente los 24 ancianos adoraban diciendo esto y cantaban al Señor, sino que toda su creación, todos los ángeles, y dice que los ángeles se cuentan en número de millones de millones. Yo estuve investigando un poco cuánto se calcula de seres humanos que han existido en toda la historia hasta el presente, y se cree que no superamos los 110,000 millones. Es decir, no llegamos a 1 millón de millón, pero es decir, un 10% de 1 millón de millones. Y aquí dice que los ángeles son millones de millones. Es decir, que la creación angelical es mucho mayor y mucho más vasta que la cantidad de seres humanos que han existido, lo cual nos demuestra la capacidad de Dios tan grande de crear, la capacidad de interactuar de Dios con tantas criaturas a la misma vez. Es una cosa que a nuestra mente le es muy difícil de procesar. Y todos esos ángeles estaban adorando a Dios, impactados de lo que Jesús hizo
por nosotros, de lo que Jesús hizo para salvarnos a nosotros y diciendo realmente Él es el único digno de recibir. Y ese recibir es todo lo que Él vino a rescatar, todo lo que se había perdido y todo lo que merece además por haberse humillado. Es decir, que Él es el Rey, no porque por arbitrariedad del Padre, sino porque Él se lo ganó. Él hizo lo que nadie podía hacer. Él hizo lo que nadie podía ni estuvo dispuesto a hacer. Entregarlo todo, despojarse de todo, humillarse hasta lo sumo para recibir luego toda la gloria, toda la honra y para rescatarnos a todos los que creamos en Él. Es realmente algo maravilloso. Y entonces Él escogió la vía dolorosa, Él escogió el camino difícil, escogió la senda angosta. Escogió esperar, escogió sufrir, escogió la obediencia para poder heredar las promesas. No aceptó el trato del enemigo, no aceptó el atajo, sino que hizo las cosas bien y por lo tanto se lo ganó. Se ganó toda la gloria y la recuperó a través de su humillación delante del Padre. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que aquí vemos 3 grupos que estaban adorando a Dios. Vemos los 24 ancianos con su cántico nuevo postrándose. Luego vemos a millones de ángeles confirmando esto. Y luego vemos a toda la creación, todo lo creado. Es decir, aún las cosas que para nosotros pensamos que son inanimadas, en el mundo espiritual aparentemente sí son animadas, porque dice que aún el mar y todo lo creado estaba adorando y alabando a Dios. Y la Biblia dice que toda la creación adora a Dios. Todo lo que Dios creó con su movimiento, con su propia naturaleza, le adora de alguna forma. Y todos ellos estaban adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, que vive por los siglos de los siglos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está ahí en ellos, representado por esos 7 espíritus, por esos 7 cuernos, por esos 7 ojos. Es decir, el Espíritu está en el Padre y en el Hijo y son una perfecta unidad trina. Es algo maravilloso. Dice que todos lo adoran por los siglos de los siglos. Entonces, muy lindo esta imagen de esta adoración celestial, esta exaltación a Jesús como el único digno de recibir toda la gloria, como la explicación de por qué Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por qué Él hereda todo, porque fue inmolado, porque dio su vida, porque dio su sangre, y que todo gira en torno a Él, todo gira en torno al Cordero, y Él es el que va a ser digno de declarar, de desatar los 7 sellos y de declarar el juicio y el consejo y la voluntad de su Padre para toda su creación. Espero que esta palabra haya sido muy edificante para tu vida y me quedo mucho con esto. No tomemos el atajo. Recuerda que siempre el enemigo te va a poner un atajo para llegar a lo que Dios tiene para ti. No tomes el atajo. El camino de Dios es duro, el camino de Dios es difícil, requiere humillación, requiere espera, requiere tiempo, requiere sacrificio, pero hay una recompensa que Dios le da a aquellos que se humillan, que obedecen y que hacen las cosas conforme a su voluntad. Nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para comenzar ya con el capítulo 6 y vamos a ver qué va a suceder cuando se comiencen a desatar los sellos de este rollo. Dios te bendiga mucho. Chao.